¿Qué tal, familia? Buenos días, gracias por conectarse. Dios es bueno, Dios está haciendo cosas hermosas. Dios ha sanado a algunas personas en este tiempo de ministración al Señor y creemos que fue un tiempo de refrigerio y de visitación del Espíritu Santo. Y quiero en esta mañana compartirte algo que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, en los primeros 3 versos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la palabra, verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y yo quiero hablar en esta mañana de cosas que hacen que nuestro ánimo se agote. Creo que todos hemos experimentado el desánimo, todos hemos experimentado el agotamiento, todos hemos experimentado el cansancio. Y el libro de Hebreos es un libro que quiere inspirarnos ánimo. Y yo quiero inspirarte ánimo en tu vida en esta mañana. Y lo primero, escuchen esto, lo primero que el enemigo trata de venir a tu vida y a mi vida es que nosotros perdamos nuestra fe, o que nuestra fe se canse, o que nuestra fe se agote. ¿Dónde dice eso? Bueno, la palabra de Dios nos dice ahí en Hebreos capítulo 2, en el verso 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a poner los ojos no en Jesús y empezamos a poner nuestros ojos en la cara de la adversidad o en el rostro de la prueba y de la adversidad, entonces nuestro ánimo empieza a desmayar. Y yo quiero decirte en esta mañana, la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No voy a terminar porque quiero hacer ahorita una serie acerca de, ¿verdad?, tener un ánimo fuerte. Pero el libro de Hebreos capítulo 12 y capítulo 11 nos habla de cómo fortalecer nuestro ánimo. Y lo primero que quiero decirte es que necesitamos mantener nuestra fe. ¿Qué es lo que el enemigo ataca? El enemigo va a atacar tu fe. Va a atacar que te desanimes en cuanto a tu fe. Pero como yo decía hace un momento, ¿verdad?, en vez de poner los ojos en Jesús, y cuando hablo de los ojos de Jesús, estoy hablando del rostro del Señor. Sí. Y yo creo que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, nosotros podemos vencer el desánimo. Y cuando hablo de poner los ojos en Jesús, hablo de buscar su rostro. Cuando tú buscas su rostro, tu adversidad pierde su fuerza. Cuando tú buscas al Señor, el Señor te da su fe. Porque el que empieza la fe y el que la termina es el Señor. Él es el originario de la fe. Él es el que nos inspira la fe. Y quiero decirte esto: cuando buscas su rostro, recibes fe. Entonces es importante que nosotros miremos que no tenemos que perder la fe. No tenemos que desanimarnos. No puedes soltar tu fe. El libro de Hebreos por eso nos está hablando para que tu ánimo, tu fuerza, tu actitud no se canse, para que desmayes. Necesitamos mantener nuestra fe. Ahora, yo creo que es importante ver ahí en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Es el capítulo del Salón de la Fama de hombres y mujeres de fe. Pero en el verso 36, escuchen esto, dice: otros
Y esta palabra otros está haciendo un cambio del grupo anterior con el grupo que va a mencionar. El grupo anterior está hablando de héroes de la fe, héroes que, ¿verdad?, en sus vidas pues vieron muros caerse. Moisés vio prodigios y milagros, vieron resurrección de muertos, etc. Pero entonces ahora en el verso 36 nos está hablando de otro tipo de personas que también son personas llenas de fe, pero que también murieron por causa de esa fe que ellos abrazaron. Ahora, muchas veces, y vamos a ser reales en nuestras vidas, hay cosas que el Señor nos ha respondido, pero hay otras cosas que no entendemos por qué Dios no nos ha respondido. Yo no tengo todas las respuestas, pero lo que sí te puedo decir que estos hombres del verso 36 y mujeres dice que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Y luego dice verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. O sea, estamos hablando de hombres y mujeres que fueron vituperados, que fueron puestos en prisiones, en cárceles, apedreados. Y sabes, muchos de ellos murieron, muchos de ellos no fueron librados de la cárcel, como lo fue, por ejemplo, el apóstol Pedro. Y aquí tenemos que entender una cosa. No quiere decir que no ejerzamos nuestra fe en las promesas de Dios, pero también que no nos desanime cuando Dios decide algo que nosotros queríamos que sucediera de otra manera. Estoy hablando de la soberanía de Dios, ¿sí? Cuando hablo de esto, estoy hablando que, por ejemplo, el Señor libró a Pedro de la cárcel. Pero la palabra de Dios nos dice en Hechos, ¿verdad?, que otra persona que fue en Hechos capítulo 11 nos dice de otra persona que no fue librada de la cárcel. Y esto me habla a mí de algo. Dice en Hechos capítulo 12 verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En otras palabras, vemos un caso donde Pedro fue librado de la cárcel y vemos el caso de Jacob, que fue matado a espada. O sea, Dios libró a Pedro, pero no libró de la espada a Jacobo, hermano de Juan. Y esto me habla de este verso 36, que muchas veces vamos a ejercer fe, pero Dios va a decidir lo último. Yo lo que te animo es que tú y yo nos mantengamos en fe, pero finalmente será la soberanía de Dios la que decida. Y estamos hablando de estas personas. Ahora me llama la atención, escuchen, me llama la atención que algo que el enemigo va a atacar siempre va a ser tu fe. Por eso es que necesitamos estar conectados con la palabra, necesitamos estar conectados. Fíjense que el rostro de Jesús me habla del rostro de la palabra. O sea, en el rostro de Jesús está la fe, pero su rostro también es su palabra. Y nosotros tenemos que buscar su rostro, mirar a sus ojos. Este ánimo no va a desmayar si nosotros mantenemos nuestra fe. Y luego dice, de todas estas personas, y espero que me hayas entendido el caso de Pedro y el caso de Jacobo. Uno fue librado y otro no fue. Otro fue librado. Uno no fue librado y otro fue librado. Ahora, en el verso 39 del capítulo 11 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aunque alcanzaron buen testimonio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo Jacobo murió a espada, lo mató Herodes. Pero eso no quiere decir que él perdió su fe. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que él se desanimó, sino que simplemente Dios permitió y no fue librado como lo fue Pedro.
Pero antes de esa experiencia de morir por la espada de Herodes, él tuvo testimonio de la existencia de Dios. Él tuvo testimonio de la sanidad de Dios. Él tuvo testimonio de la misericordia de Dios. Él tuvo testimonio de la provisión de Dios. En otras palabras, hay ocasiones en que nosotros vamos a ver muy claramente el poder de Dios en nuestras vidas, y en otras ocasiones, ¿verdad?, no lo vamos a ver porque la soberanía de Dios así lo estableció. Y este tipo de cosas no nos tienen que desanimar, sino aun cuando no tengamos las respuestas a las preguntas. Por ejemplo, personas que yo las vi creyendo por su sanidad, y de verdad, hombres y mujeres de fe, y sin embargo Dios se las llevó. Y luego vemos otras personas, ¿verdad?, que para mi juicio tenían menos fe y el Señor las sanó, pero Él es el que hace las cosas. Lo que sí yo te animo es que tu fe no se canse, no se agote. Por eso el libro de Hebreos capítulo 12 verso 3 nos dice que nuestro ánimo no se canse, pero nos da el consejo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mis amados, ánimo, ánimo, busca su rostro, porque en el buscar su rostro recibirás la fe que tú necesitas. ¿Qué fue lo que Jesús dijo acerca de Pedro? Satanás ha pedido zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y esta es la oración de Jesús por ti y por mí. Y yo te animo que si hay un momento aparente de desilusión, un momento en donde no recibiste lo que tú habías pedido a Dios, no te desanimes, porque aquí está hablando de hombres, verso 37, ¿verdad? Verso 38, pero quiero que nos fijemos en el verso 39. Y todos estos, o sea, fueron hombres que fueron aserrados por su fe, hombres que fueron apedreados por su fe. Y ellos se movieron en fe y abrazaron su fe, o sea, abrazaron la doctrina. No, en las presiones más difíciles, no se debilitaron en su fe, no renunciaron a su fe. No renuncies a tu fe, mantente en fe, aun cuando no te sientas muy bien. No dejes que tus emociones te arrastren. Pero quiero darte buenas noticias. Jesús está orando y Él sabe que lo primero que el enemigo ataca en nuestras vidas es nuestra fe. Pero escucha, tú tienes que ser quizás como los héroes de la fe del versículo 36. Y en el versículo 39 dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron la promesa o lo prometido. O sea, no vieron esa promesa cumplida, pero no por eso se desanimaron. Entonces muchas veces podemos sentir desilusión, podemos sentir desánimo, porque no hemos visto cosas que esperábamos que Dios hiciera. Pero eso no quiere decir que Dios te va a dejar. Eso no quiere decir, en este momento, muchos hombres y mujeres, o sea, yo he podido estudiar la vida de muchos héroes de la fe y muchas cosas que suceden que no entendemos. Nadie, ningún teólogo, o sea, es imposible contener a un Dios infinito. No importa la persona que uno sea, la teología que uno tenga, los estudios que uno tenga acerca de Dios, nunca será suficiente entender todos los caminos de Dios. Pero lo que sí sé es que tenemos que abrazar la fe sin importar si nuestra mente nos dice otra cosa. Porque si te empiezas a hacer preguntas y no encuentras las respuestas, entonces esas preguntas van a desviar tu corazón. Esas preguntas van a desanimarte tu fe. Necesitas, tú y yo, mantenernos en fe. Así de que, mis amados, les animo. Una de las cosas, vamos a seguir adelante, pero una de las cosas que nos hace que nuestro ánimo desmaye, se canse, es cuando no mantenemos nuestra fe.
Así de que les animo en esta mañana. Confíen en el Señor y no desmayen. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Saludos de mi esposa Sara. Estamos orando por ustedes. Les pedimos que oren por nosotros. La verdad, tuvimos un tiempo excepcional, una administración a Dios increíble. Así de que hazlo en tu casa. Te bendecimos en esta mañana. Dios les bendiga.